Nuestro artículo lleva como título el uso de agentes antimicrobianos para la conservación de frutas frescas y frescas cortadas. La pérdida de calidad que a veces se produce en las frutas durante el tiempo que medía la cosecha y el consumo se debe a factores tanto físicos, químicos, enzimáticos o microbiológicos, así como también por la acción de microorganismos que pueden resultar peligrosos para el consumidor, ya sea por la presencia de agentes tóxicos o de agentes patógenos. Se han desarrollado diversas tecnologías para la conservación de los alimentos, tales que pueden ser la refrigeración, la acidificación, la reducción de la actividad del agua, así como procesos no térmicos y el uso de antimicrobianos. Los antimicrobianos continúan estando entre uno de los aditivos alimentarios más importantes. Actualmente, debido a la demanda por parte del consumidor de adquirir productos frescos mínimamente tratados, como lo son las frutas, se ha visto la necesidad de crear antimicrobianos de origen natural que pueden extraerse y prolongar la calidad de vida del alimento. Los antimicrobianos alimentarios vienen siendo compuestos químicos que se añaden o que ya se encuentran presentes en los alimentos, los cuales pueden llegar a retardar el crecimiento o causar la muerte de los microorganismos. Estos antimicrobianos tienen múltiples blancos, como lo pueden ser aquellos microorganismos que causan intoxicaciones alimentarias o aquellos que como productos finales dan metabolitos o enzimas que pueden ser causantes de malos olores, sabores desagradables, cambios de coloración, pérdida de textura o lo que es riesgo sanitario. La mayoría de los antimicrobianos alimentarios vienen siendo bacteriostáticos o fungistáticos en lugar de ser bactericidas o fungicidas. La diferencia entre estos es que los primeros inhiben a los microorganismos, mientras que los otros terminan completamente con ellos, es decir, causan su muerte. También los antimicrobianos tienen lo que son múltiples blancos con umbrales de concentración para inhibir o inactivar a los microorganismos, como lo pueden ser la membrana celular, la pared celular, las enzimas biológicas, así como también lo que es la síntesis de proteínas o sistemas genéticos. La eficacia de los antimicrobianos se debe a diversos factores, tanto como lo que es el pH, la capacidad amortiguadora de los alimentos, el tiempo y la temperatura de almacenamiento, el microorganismo de interés, el tipo y la concentración del antimicrobiano. Uno de los factores principales en los antimicrobianos viene siendo el pH, ya que la mayoría de los antimicrobianos vienen siendo ácidos débiles de manera indisociada. Es decir, los ácidos débiles de manera indisociada son más eficaces para traspasar fácilmente la membrana citoplasmática de los microorganismos que de manera protonada. Es por ello que debe de conocerse bien cuál es el producto a conservar y las características que debe tener la sustancia conservadora para saber qué beneficios y limitaciones tendrán. Así también existen diversos antimicrobianos alimentarios, los cuales se encuentran los sintéticos y los naturales. Ahora les hablaré sobre lo que son los agentes antimicrobianos sintéticos, entre los que se encuentran los ácidos orgánicos y ésteres. Uno de los factores que gobiernan lo que es el crecimiento de los microorganismos en los alimentos viene siendo el pH, ya que la mayoría de los microorganismos y bacterias crecen en rangos de pH cercanos a la neutralidad entre 6.5 y 7.5, aunque también llegan a crecer en rangos más amplios de pH entre 4 y 9. A diferencia de estos, las levaduras y los moho crecen en un rango más amplio de pH que llega a alcanzar hasta un pH de 3.5. Los mohos y las levaduras comúnmente proliferan en las frutas y los vegetales, ya que estos tienen rangos bajos de pH y baja capacidad amortiguadora. Pero ¿cómo erradicar lo que es el crecimiento de los microorganismos en los alimentos? Pues uno de ellos viene siendo aumentando la acidez de estos mismos. ¿Pero cómo se incrementa la acidez en los alimentos? Pues bueno, se utilizan lo que son los agentes reguladores de pH, que llegan a mantener o modificar el pH en los alimentos. Estos pueden llegar a ser entre ácidos orgánicos, minerales, bases o agentes de tapón. Ejemplos de ellos vienen siendo el ácido cítrico, el acetato de calcio y el ácido fumárico. La actividad de los ácidos orgánicos viene siendo totalmente dependiente de los
del pH y de su capacidad de disociación. Como ya se había mencionado, esta capacidad de disociación que poseen llegan a tener lo que es la actividad antimicrobiana, pero el uso de los ácidos orgánicos se va a restringir en alimentos que contengan un pH debajo de 5.5, ya que la mayoría de lo que es sus pKa de los ácidos orgánicos llegan a tener rangos de pH entre 3 a 5. Pero todo esto también puede llegar a ser perjudicial en el alimento. ¿Por qué? Porque puede cambiar lo que es su composición nutricional, disminuyendo lo que son las proteínas, los ácidos nucleicos y los fosfolípidos, ya que estos se ven afectados por los cambios de pH. El segundo grupo en el que se dividen los agentes antimicrobianos son los naturales. Muchos de los alimentos con compuestos naturales exhiben actividad antimicrobiana. Los sistemas antimicrobianos pueden clasificarse según su origen animal, vegetal y microbiano. Por su origen animal tenemos las proteínas, las enzimas líticas, tales como las lisozimas, hidrolasas, tales como las lipasas y proteasas, y polisacáridos como el quitosano. Por su origen vegetal son compuestos fenólicos extraídos a partir de diferentes partes de la planta, tales como la corteza, los tallos, las hojas, ramas, ácidos orgánicos extraídos de los frutos y flores, y fitoalexinas extraídos de las plantas. Por su origen microbiano, estos son extraídos a partir de los compuestos producidos por microorganismos. Muchas especias y hierbas contienen actividad antimicrobiana, tales como el cilantro, el laurel, el tomillo, la pimienta. Dentro de este amplio rango de compuestos que poseen estos condimentos, son afectadas diferentes bacterias. En esta tabla presentamos las especies bacterianas que son afectadas. Por ejemplo, la E. coli, la Salmonella typhimurium, el Bacillus cereus y la Listeria monocytogenes. SAL y colaboradores en 2003 reportaron la actividad antimicrobiana del extracto de hoja de ginkgo biloba. Ellos mostraron sus resultados a partir de unas gráficas que les presentamos aquí. En la eje de las X observamos los días que se llevaron a cabo la investigación, y en el eje de las Y están las unidades formadoras de colonia por mililitro. En la parte superior observamos las diferentes concentraciones que utilizaron el extracto de las hojas de ginkgo biloba. Los resultados que observamos, se concluyó que a mayor concentración la actividad antimicrobiana fue mayor, y a menor concentración la actividad antimicrobiana fue disminuyendo. En la línea de la parte superior se ve la muestra control. En esta muestra control no contenía el extracto de hojas de ginkgo biloba. Además, también demostraron que la adición de EDTA a una concentración de 1.6 miligramos por mililitro incrementaba la actividad antimicrobiana, y esta gráfica lo representa. Igual en el eje de las X observamos los días transcurridos de la investigación, que son 18 días. En el eje de las Y se encuentran las unidades formadoras de colonias por mililitro, y en la parte superior se encuentran las diferentes concentraciones que se utilizó de EDTA combinado con el extracto de hojas de ginkgo biloba. Volvemos a observar la misma tendencia. Encontramos la muestra control, que no tenía esta combinación de EDTA y el extracto de hoja de ginkgo biloba, y en las diferentes líneas observamos las concentraciones que se aplicaron. Igual, a mayor concentración de esta combinación tuvo mayor efecto, y a menor concentración la actividad antimicrobiana fue menor. Los aceites esenciales son líquidos aceitosos a partir de diferentes partes de las plantas, como por ejemplo
ejemplo, se ha utilizado como agente antimicrobiano el eugenol, el quimol, el mentol y el eucalipto en cerezas. Como efecto, se obtuvo que hubo una inhibición en el crecimiento de bacterias aerobias mesófilas como levaduras. Se utilizó una concentración mínima inhibitoria de 1 mililitro de forma de vapor aplicado en gasas húmedas de los aceites esenciales. También se utilizó aceites de mandarina, lima, limón y sidra en ensalada de frutas. Tuvo un efecto en la inhibición, el crecimiento microbiano y en el aumento de la vida del arquén. También se utilizaron vapores de ácido acético en uva de mesa y se obtuvo una reducción del 94% del deterioro de las frutas. También se ha utilizado peróxido de hidrógeno como solución de lavado. En este caso se utilizó en manzanas enteras, donde se obtuvo una reducción de la población de Escherichia coli. Como concentración mínima inhibitoria del peróxido de hidrógeno se utilizó al 5%. La mayoría de los aceites esenciales son considerados como GRAS, es decir, que son reconocidos como seguros en la utilización de los alimentos como conservadores. A continuación les hablaré de otros compuestos fenólicos. Estos compuestos se empezaron a utilizar como agentes microbianos desde 1867, cuando el fenol se empezó a utilizar como sanitizante. Tenemos al ácido cafeico, felúrico y químico, que se encuentran en plantas que usualmente se usan como especies. Estas inhiben a las bacterias como Escherichia coli, Bacillus cereus y Salmonella aureus. Tenemos otro grupo en donde se encuentra el ácido hidroxinámico y cinámico, que retardan el envejecimiento de verduras y frutas. Bacterias gram positivas, gram negativas, así como los mohos y las levaduras, son inhibidas por este compuesto, el ácido hidroxinámico. También tenemos otro grupo en donde se encuentran los flavonoides, que también se utilizan como agentes microbianos. A continuación les daré algunos de los síntomas que pueden producir estas especies en el ser humano. Por ejemplo, la E. coli produce vómitos, náuseas, fuertes cólicos, diarrea. La Salmonella typhimurium también presenta casi los mismos síntomas, pero en esta también da dolor de cabeza y dolor muscular. Así, Bacillus cereus, diarrea, vómitos y dolor abdominal. Listeria monocitogénesis también se produce diarrea, fiebre, escalofríos y náuseas. A continuación, les hablaré de algunos reportes que menciona nuestro artículo. Como una Empimia y colaboradores en 2001 demostraron que el extracto de frambuesa tiene un efecto antimicrobiano en el crecimiento de la bacteria Escherichia coli, y lo demostraron a través de la siguiente gráfica. En esta gráfica podemos observar
En conclusión, los efectos de los antimicrobianos sobre la salud, anteriormente se pensaba que estos podrían causar algún daño en el cuerpo. En contraste a lo anterior, hoy en día se sabe que estos compuestos pueden llegar hasta ser protectores. Tanto en la nutrición como en el cáncer se ha demostrado que protegen al tejido, y algunos polifenoles que se presentan en el té verde pueden llegar hasta proteger al ser humano. Bueno, el aspecto más importante en el uso de los compuestos antimicrobianos es el toxicológico. Se tiende a pensar que los compuestos naturales que tienen actividad antimicrobiana son menos tóxicos que los sintéticos. Sin embargo, no siempre es así. Para que un compuesto con actividad antimicrobiana se considere apropiado para utilizarse en alimentos, debe demostrarse que no tienen efectos tóxicos a través de estudios con animales, o que no es responsable de alteraciones de la salud en el consumidor. El problema está en que las concentraciones necesarias de especies o compuestos extraídos de ellas para lograr la inhibición del crecimiento microbiano normalmente son mayores que las consumidas con regularidad. Por otra parte, es importante también saber que se demuestre que las sustancias son metabolizadas, excretadas, y que no se dejen residuos, y que no destruyan también nutrientes importantes presentes en los alimentos. El futuro de los antimicrobianos de fuentes naturales es potencialmente segura, y su uso real en los productos alimenticios se ha establecido para pocos casos. Esto ha sido todo, gracias. Nuestro artículo se llamaba Los agentes antimicrobianos para la conservación de frutas frescas y frescas cortadas.